y especialmente en la carta a los Colosenses, capítulo 1, y para poner en contexto de qué se trata la carta a los Colosenses, ustedes recordarán que Pablo en Hechos 28 termina preso en Roma, y en su primera prisión domiciliaria, estando en Roma, escribe cartas. Escribió Filipenses, Filemón, Efesios y Colosenses. Es más, si ustedes leen Efesios y Colosenses, le van a aparecer cartas muy semejantes. Si Efesios podría titularse la iglesia, cuerpo de Cristo, acá sería en Colosenses, Cristo, cabeza de la iglesia. Pero ¿por qué Pablo escribió la carta a los Colosenses? Había sido que en esa zona entre Colosas, Hierápolis, la Odisea, que es una de las 7 cartas a las cuales Jesús dirige una carta en Apocalipsis, el pastor de esa zona, llamado Epafras, fue hasta Roma para pedir consejo al apóstol Pablo. ¿Por qué creen? ¿Por un problema de sustento pastoral? No, algo más grave. Por las herejías, las falsas enseñanzas que estaban afectando a esta joven e incipiente y pujante iglesia de los colosenses. ¿Cuál es la falsa doctrina que estaba afectando a los colosenses, a la fe de ellos? Pablo no nos dice directamente en la carta cuál era el problema doctrinal, pero habla de ciertas prácticas religiosas que tenían características. Una era una tendencia elitista, o donde se suponía que había cristianos con más conocimiento, como cristianos con cierta gnosis, cierto saber superior, más elevado, y otros no tantos. Entonces había una escisión, una división dentro de los miembros, como los que sabían más y los que sabían menos, entre los iluminados y la chusma, como diría doña Florinda. Y no es así. No es así. El otro problema era que algunos tenían un gran interés en los seres angelicales, en los seres cósmicos, en la angelología, en categorías de ángeles, como intermediarios entre Dios y los hombres. Un interés que hoy se asemeja a los cristianos que vienen a la iglesia, pero también van al espiritista, consultan el horóscopo para ver su destino, la astrología, buscando tener contactos otros con ciertos seres de luz. Entonces van al cerro Uritorco, otros que abrazan a ciertos árboles, van a ciertos lugares donde hay ciertas vibras o energías. Eso es buscar otros intermediarios aparte del único mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Todas esas cosas suplementadas a su vez con algunos que decían que para ser salvos, para ser cristianos perfectos, debemos abstenernos de ciertos alimentos. Entonces, por ejemplo, vos vas a Colosenses 2:16 y Pablo dice que nadie los critique a ustedes por cuestión de comida o bebida. Lo que es criticable es la gula, lo que es condenable es la borrachera, eso sí. Pero en cuanto a comida y bebida tenemos libertad. O en cuanto a los días de fiesta, también tenemos libertad de congregarnos hoy, mañana, el viernes, el día que queramos. Pero cuando se ponen alimentos, bebidas, ritos, el que quieran, y ciertos días como necesarios para la salvación, se interponen entre Cristo y el Evangelio, se ponen como mediadores o que quieren suplantar a Jesús y su Evangelio como lo único suficiente para la salvación. Pero lo más hermoso, lo más bello de Colosenses 1 es que para contrarrestar estas herejías, Pablo en Colosenses 1 canta un himno, que no sabemos si lo compuso él o si ya lo cantaba la misma iglesia de Colosenses y él les recuerda. Y lo lindo que es un himno bautismal. Comienza con un prefacio diciendo que el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Claramente notamos que es un himno bautismal por esta indicación que a Jesús se le llama el amado Hijo. Y en Mateo 3:17, cuando fue el bautismo de Jesús, ¿saben qué dijo el Padre? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y es también la voz del Padre Celestial cuando nosotros fuimos bautizados. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Qué bueno saber que para Dios nosotros somos motivo de alegría, de regocijo. No solamente como criaturas, sino como hijos en Cristo Jesús. Por esa razón, nosotros no hemos hecho nada en el bautismo. Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, y Dios mismo nos recibe en su reino. Y dice que es el reino de su amado Hijo. Por lo tanto, Jesús es nuestro Señor, nuestro Rey. Somos sus siervos, sus servidores. A mí realmente no me gusta mucho hablar de líderes en la iglesia, porque da la impresión de que queremos ser siempre los primeros. Somos siervos y siervas de Dios en su reino. Pero eso es un comentario aparte. Lo importante es esto. Si Cristo tiene un reino, por lo tanto, es Rey. Y eso lo indica el cartel en la cruz. Y qué lindo, porque aún en el último instante de su vida hubo alguien que lo reconoció en arrepentimiento sincero. Ese buen ladrón que le censuró al otro y le dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y el año eclesiástico termina con esa palabra de Jesús diciéndoles a ustedes: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí termina el año eclesiástico, con esa gran esperanza del reino de los cielos que viene y que vendrá. Ahora, esto lo tiene presente San Pablo y se los recuerda a los colosenses, y por medio de ellos a nosotros hoy Jesús. Este consuelo de que no es por nuestro albedrío o voluntad o fuerzas la salvación, sino que es la buena voluntad del Padre. En Juan 6:44, esto del albedrío, que no tenemos capacidad de salvación, sino que es la buena voluntad del Padre, lo dice Jesús. Leo textualmente, Juan 6:44, para que lo llevemos en nuestros corazones. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el último día. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero esta buena noticia, hay personas que todavía no la conocen. Que Cristo es Rey, que Cristo es Dios hecho hombre, que Cristo es luz, que es vida, resurrección, que en su sangre preciosa derramada en la cruz tenemos redención. ¿Qué es la redención? El perdón de los pecados, de nuestros pecados, de tus pecados. Lo triste fue que la manera tan rápida en que los colosenses se dejaron convencer, parece de los Gálatas, que también vino otro cantándole otro evangelio y tan pronto lo abandonaron a Cristo y su evangelio como lo único suficiente y necesario para nuestra salvación. Por eso también nosotros también estamos expuestos a la misma tentación. No nos dejemos engañar por ciertas espiritualidades supuestamente superiores a esta simple, sencilla y verdadera fe cristiana. No nos dejemos engañar con aquellos que quieren quitar a Cristo del centro. Cristo es suficiente. Cristo es nuestro Rey. Él es el Hijo amado del Padre y nosotros somos ya parte de este reino eterno, de gracia aquí, de gloria allá. Iglesia militante aquí, iglesia triunfante allá. Debemos estar alertas porque
al reino luminoso del Hijo de Dios, se le oponen todavía, ¿qué cosa? El reino de las tinieblas, el reino tenebroso de Satanás, un reino de tinieblas, de brujería, de hechicería, de muerte. Pero nosotros que somos redimidos por Cristo, que somos ahora luz en el Señor, estamos para mantenernos en la luz de la palabra y brindar luz a otros más. En Romanos 8 dice: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y también en Romanos 13:12, la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Para no extenderles más, porque parece que tuvieron una noche un poco larga o corta, depende de quién. Miren lo que dice en Colosenses 1:15, que Cristo es la imagen, o sea, lo visible del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esto es realmente así, es el ícono, como dice en el griego. Jesús es el ícono, la imagen misma del Dios invisible, la luz de la luz, Dios de Dios, luz de luz. Ahora, todo el universo fue creado por Él, para Él y en Él. Criaturas visibles, invisibles. Él es antes de todas las cosas. En Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y vino al mundo para reconciliar al Padre con todas las cosas, para poner paz y concordia nuevamente en el universo, para poner fin al caos y al poder de las tinieblas de Satanás. Y acá viene lo importante. ¿Cómo sucedió esto? ¿De qué manera puso paz de nuevo en el cosmos nuestro Señor Jesús? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El evangelista Lucas, y qué lindo porque tenemos un Lucas aquí, nos cuenta el significado de esta última frase de San Pablo, al relatarnos los últimos momentos de Cristo crucificado y lo que Él habló en amor, con palabras llenas de ternura, aún en su dificultad de respirar, con palabras llenas de consuelo, aún en su agonía, a aquel ladrón que estaba a su lado, que también estaba crucificado. Dios al lado del hombre, el hombre al lado de Dios. Este Cristo Rey, coronado de espinas, este Hijo amado del Padre, que sin embargo por una sola vez en toda la eternidad fue abandonado y tratado como pecador por el Padre, porque ocupaba nuestro lugar en aquella cruz. El Rey de Reyes, ante cuya mirada los ángeles del cosmos entero se arrodillan y ante la magnificencia de su gloria cubren la mirada con sus alas, este Señor, que estuvo ahí cuando Adán fue creado a su imagen y semejanza, este Señor Jesús estaba crucificado en nuestro lugar por nosotros, los hijos de Adán y Eva. Estaba crucificado ahí por nosotros, cargando nuestros pecados y sufriendo nuestros dolores. Él, que es la luz misma, veía cómo su vida humana se apagaba. Y fue en ese momento que Cristo oyó una frase apenas audible por el dolor. La frase de un pecador arrepentido que confesaba sus culpas, que reconocía su maldad y lo miró a Cristo. Reconoció en este Cristo que estaba al lado el rostro
de su propio Creador. Inclinó la cabeza hacia su Creador y Salvador y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, querida iglesia, este es el glorioso mensaje con el cual termina el año eclesiástico 2025. Este es el glorioso mensaje que recibieron los colosenses y que ustedes también recibieron y del cual ustedes son también testigos. Que así como suena la campana, que nos recuerda el día del Señor resucitado, también ustedes anuncien este glorioso mensaje y que el Señor los aliente siempre en la firme esperanza de la vida eterna. Amén.